Bien, alumnos, continuando con la clase del día de hoy, nos tocará ver nuestro segundo curso del día, que es el curso de química, ¿no, alumnos? Habíamos visto un poco ya lo que era la materia y ahora vamos a ver cómo se clasifica la materia, ¿no? El tema del día de hoy es clasificación de la materia, alumnos. No sé qué pasa con esto, a ver. Ahí está, clasificación de la materia. El libro nos da un marco teórico, ¿no? Una teoría que es muy interesante sobre este tema, ¿no? Habíamos visto, alumnos, en un inicio que la materia es todo aquello que nos rodea, ¿no? Todo aquello que forma el universo, sean planetas, animales, personas, plantas, el agua, el sol, las nubes y todas las demás, ¿no? El hombre, ¿no?, ha tratado con el tiempo siempre de clasificar estas materias, ¿no? Y las va a clasificar dependiendo la naturaleza de la materia, ¿no? Su forma, su tamaño, su composición química, sus características, ¿no? Cuál es la finalidad de la materia, ¿no? Las propiedades que pueda tener una materia distinta de la otra, ¿no? Y cómo es que podemos usar esas características únicas de cada elemento, ¿no?, de cada materia para el beneficio y mejorar la calidad de vida del ser humano. Entonces, todo eso llevó a que se estudie, ¿no? Y llega un punto en el que se puedan clasificar la materia, ¿no? Entonces, eso es la introducción, es el marco teórico que nos da el libro, ¿no? También el libro, alumnos, nos da este pequeño organizador visual que la verdad está bastante bueno, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? La materia puede considerarse de dos formas, ¿no? Puede considerarse como un cuerpo físico o también en energía, ¿no? Si es un cuerpo físico, es algo que nosotros podemos palpar, tocar, ver, ¿no? Entonces, el cuerpo físico y la energía no es algo que se siente, ¿no? Como por ejemplo el calor, ¿no? La energía calórica, no lo puedes tocar, pero sí puedes sentir cuando algo irradia calor, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Cuerpo físico, cuando la materia estudia el cuerpo físico, se va a dividir también en dos grupos, ¿no? Un grupo llamado sustancia y otro grupo llamado mezcla, ¿no? La sustancia a su vez se va a dividir en lo que es sustancia simple y sustancia compuesta, mientras que las mezclas se van a dividir en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas, ¿no? El día de hoy lo que se va a ver es sobre todo esto, una materia en los cuerpos físicos, ¿no? ¿Qué es una sustancia? ¿Qué es una mezcla? ¿Cómo se dividen, ¿no?, las sustancias simples con sustancias compuestas y las mezclas en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas, ¿no? Este diagrama nos va a ayudar muchísimo a aprender más sobre este tema, alumnos. Muy bien. Sustancia, ¿no? Empezando por el primer punto, ¿no? Por este punto aquí, ¿no? Sustancia. Alumnos, se le denomina sustancia, se le va a llamar sustancia a toda materia formada por un mismo tipo de componente, ¿no? Va a poseer, como es un solo tipo de componente, su composición química es definida. ¿Qué quiere decir? Es constante y tú puedes conocerla y puedes determinar cuáles son las condiciones que ésta tiene, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el hidrógeno, ¿no?, que es H1, ¿no? El hidrógeno puede formarme metano, etileno y acetileno, ¿no? Es un compuesto, ¿no?, que todos están ligados con el hidrógeno, ¿no? Y si tengo metano, el metano, que es carbono con 4 hidrógenos, ¿no?, puede llegarme a formar un metal, ¿no?, que en este caso es la plata, ¿no?, dependiendo de las condiciones y características que tengan, pero comparten en común un elemento, ¿no?, el hidrógeno. ¿Alumnos? Pues eso es lo que es sustancia, ¿no?, formada por los mismos elementos. Ahora, recordemos que vimos que la sustancia se dividía en dos grandes grupos, sustancia simple y la sustancia compuesta, ¿no? Ahora, la sustancia simple es lo más simple, ¿qué quiere decir? Está formada por átomos de un mismo elemento, ¿no? Se le conoce como las mínimas unidades químicas, es decir, como son del mismo átomo, no puedo dividirlo en otros, ¿no? Son siempre los mismos, ¿no? Se representan mediante símbolos, ¿no? Las sustancias simples también se le llaman elementos, ¿no? Por ejemplo, el oro no es un metal. Yo no puedo separar el átomo de oro porque sigue siendo oro, no habría sentido, ¿no? Los elementos de la tabla periódica, ¿no? El hierro, que es otro metal, el argón
O el oxígeno que nosotros respiramos, ¿no? Es 2 veces un átomo de oxígeno, de los dos, ¿no? O el cloro molecular, ¿no? Cl2, el fósforo, el calcio, son todos elementos de esta tabla periódica, son elementos simples, son la mínima unidad, por lo tanto no se pueden dividir, ¿no? Es lo más mínimo que existe, ¿no? Como el átomo, ¿no? El átomo es lo más mínimo de la materia, efectivamente esto es lo mismo, ¿no? Eso es lo simple, ¿no? Si dicen simple, fácilmente lo recuerdas como elementos químicos, ¿no? Ahora, tenemos lo que es la sustancia compuesta. Aquí sí ya hay una diferencia. ¿Por qué? Si bien en la sustancia simple hablamos de un solo elemento, en la sustancia compuesta, su mismo nombre lo dice, ¿no? Compuesta. ¿Qué quiere decir con esto? Va a haber una combinación, ¿no? Palabra clave, de 2 o más elementos diferentes, ¿no? Por lo tanto, como son 2 elementos distintos, yo los puedo descomponer, los puedo separar, y la unión de estos me van a dar un nuevo elemento, ¿no? ¿Cómo se representan esto? Como fórmulas químicas, ¿no? Que se denominan también compuestos, ¿no? Ahora, los compuestos se representan en enlaces covalentes, o sea, en moléculas, ¿no? No en elementos, ¿no? Se representan en moléculas, ¿no? Estos son fórmulas químicas, ¿no? O también moleculares, ¿no? Y se presentan en sus unidades, ¿no? Sus símbolos son unidades. Por ejemplo, un compuesto, el dióxido de carbono, ¿no? Eso que afecta tanto al calentamiento global, ¿no? Se representa como un enlace covalente, ¿no? Átomo de carbono con 2 de oxígeno. Acá hay que 2 elementos distintos, ¿no? El agua, ¿no? Que es fundamental para la vida. Yo sé que es 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. Ahora, ¿qué más puedo ver? Metano, ¿no? Que es un gas que se usa mucho. 1 átomo de carbono por 4 hidrógenos. Glucosa, 6 carbonos, 2 hidrógenos, 6 oxígenos. Ácido nítrico, hidrógeno, nitrógeno y 3 de oxígeno, ¿no? Fósforo molecular, 4P, que es 4 fósforo, y el calcio, ¿no? Si se dan cuenta, estos son compuestos, son elementos químicos, ¿no? Que formados unos con otros me dan un nuevo elemento, ¿no? También tengo, por ejemplo, los compuestos en sus unidades de fórmula, ¿no? El cloruro de sodio, que es el sodio, que es Na, por el cloro, que es Cl, ¿no? Hidróxido de manganeso, ¿no? De magnesio. El magnesio por este hidróxido, ¿no? Que lo habíamos estudiado el año pasado, ¿no? Óxido de calcio es el calcio con el oxígeno, ¿no? Recordemos que el oxígeno genera oxidación, ¿no? Y el óxido ferroso, ¿no? El símbolo de fierro con el oxígeno. Entonces, si acá nos damos cuenta, ya son compuestos de elementos distintos, ¿no? Los elementos distintos forman sustancias compuestas, ¿sí, alumnos? Ahora, también recordemos que se dividía en otro grupo, ¿no? En las mezclas, ¿no? Vamos a también resaltar esto, mezclas. Aquí. ¿Qué es una mezcla, alumnos? Si en el anterior nosotros mirábamos que había una unión, ¿no? De materia, ¿no? De elementos químicos. Aquí lo que va a haber es unión, pero física, de 2 o más sustancias. Ya no va a ser a nivel molecular, ¿no? Sino va a ser a grandes rasgos, ¿no? Su composición va a ser variable y cada componente conserva su identidad, ¿no? O sea, no va a haber un cambio químico, no va a variar su estructura interna, porque son mezclas físicas, y esa es la diferencia, ¿no? Entre el anterior. La mezcla va a ser unión física, ¿no? Y recordemos que esta mezcla también se divide en 2, ¿no? La homogénea y la heterogénea, ¿no? Primer ejemplo, ¿no? Es la homogénea. Estas son soluciones que, debido a su afinidad entre sus componentes, o sea, voy a mezclar componentes físicos muy parecidos unos al otro, no van a parecer que forman una sola fase, no van a parecer que forman un solo compuesto, ¿no? Que a simple vista tú no lo vas a poder diferenciar, ¿no? Por ejemplo, varias sustancias, pues yo a simple vista no puedo saber qué sustancias distintas las componen. O si veo el agua vino, ¿no? Sé que hay alcohol, sé que hay fermento, ¿no? Sé que del vino no tuvo que ver el jugo de la uva, ¿no? Pero yo a simple vista no puedo darme cuenta
qué elementos lo componían, ¿no? Fue mezcla física, pero que es muy difícil de darnos cuenta, ¿no? La diferencia, ¿no? El agua de mar, por ejemplo, ¿no? Sabemos que el agua de mar es salada, tiene sales, tiene minerales, ¿no? Pues yo a simple vista no puedo diferenciar cuánta sal hay en el agua de mar o cuántos minerales, ¿no? O el agua potable, ¿no? Que tiene cloro, yo no sé cuánto de cloro tendrá. El vinagre, el acero, por ejemplo, ¿no? La aleación de metales me forman un metal nuevo. Esa aleación es de manera física, ¿no? Cuando se funden, ¿no? Y me da un número, no puedo decir los compuestos, ¿no? Como el latón, el bronce o el aire puro, ¿no? Este aire que respiramos tiene varios gases. Hay oxígeno, hay nitrógeno, hay helio, ¿no? Tú ves el aire y no puedes saber, esto es oxígeno, no se puede diferenciar. Entonces, esa es la mezcla homogénea. Yo no puedo diferenciar, ¿no? Y como decía, ¿no? Los metales cuando se combinan, ¿no? Me dan un nuevo metal, ¿no? Como el acero, que es hierro con carbono, el bronce, que es estaño con cobre, ¿no? Cuando se funden, se mezcla, yo no podría dar a ciencia cierta cuánto de carbono hay con cuánto, por ejemplo, de hierro, ¿no? O cuánto de estaño con cobre, ¿no? Entonces, eso es la mezcla homogénea. En la mezcla heterogénea ocurre opuesto, ¿no? Aquí también es mezcla física de elementos, pero aquí, por ejemplo, yo sí puedo ver a simple vista los dos elementos distintos. No tienen afinidad, no son parecidos, son totalmente opuestos. Por lo tanto, a simple vista puedo distinguir, ¿no? Un ejemplo clásico es cuando mezclo en un recipiente con agua, una parte de agua, ¿no? Y la otra parte la lleno de aceite, ¿no? Aceite de cocina, cualquier tipo de aceite, lubricantes, lo que fuera, ¿no? ¿Qué es lo que yo veo aquí? A simple vista se va a separar porque son de densidades distintas. Yo puedo entonces diferenciar cuál es la parte de agua y cuál es la parte de aceite, ¿no? La arena, si yo veo la arena, ¿no? Y lo veo y lo separo, hay puntitos de distintos colores, ¿no? Puedo saber cuál es un mineral, cuál es un silicio, cuál es polvo de roca, ¿no? Por ejemplo, el agua turbia, ¿no? El agua turbia tiene elementos que oscurecen el agua y ahí se puede ver, ¿no? Suciedad, tierra, pequeñas rocas, el humo, ¿no? El humo, cuando pasa el humo deja como un tizne, ¿no? De carbón, ¿no? Y se puede ver, se puede diferenciar. Entonces, eso es la mezcla heterogénea, ¿no? Yo puedo distinguir a simple vista qué compuestos forman eso, ¿no? Una nota dice que las mezclas heterogéneas se clasifican en suspensión y coloides, ¿no? Los suspensiones, por ejemplo, ¿no? Jarabes, laxantes, agua turbia, ¿no? Y los coloides, como ejemplo la leche, el almidón, la clara de huevo, el queso, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Entonces, esto es la diferencia, ¿no? Homogéneo, yo no puedo saber a simple vista qué elementos físicos están ahí. Mezcla heterogénea, yo sí puedo saberlo, ¿no? Por ejemplo, este conjunto de rocas, ¿no? Yo puedo diferenciar cuántas rocas y qué tipo de rocas distintas hay, ¿no? Muy bien. Y algo más que toca el libro es los estados físicos de la materia, ¿no? Generalmente siempre se habla de 3 estados, ¿no? Pero aquí el libro nos habla de un cuarto, ¿no? Del plasmático, que tenemos el sólido, el líquido, el gaseoso y el plasmático, ¿no? Cada uno con su propia característica, ¿no? En el estado sólido, las partículas prácticamente no poseen movimiento, ¿no? La fuerza de atracción, como dice aquí, es mayor a la fuerza de repulsión, por lo tanto se atraen más fuerte. Si se atraen más fuerte, están más juntos, están más pegadas, por lo tanto esa composición es sólida, ¿no? Como la piedra, la madera, ¿no? Los metales, porque sus moléculas atraen más de lo que se repelen, por lo tanto son más sólidas, ¿no? Mientras que en el estado líquido las partículas vibran más con normalidad, con mayor libertad, y también se resbalan unas de otras. Eso porque la fuerza de atracción es igual a la repulsión, por lo tanto tienen esa libertad de fluir libremente, ¿no? Por ejemplo, los líquidos, ¿no? Y si tú un líquido lo pones en un recipiente, el líquido va a tomar la forma de ese recipiente, porque no hay algo que atraiga y lo vuelva sólido, ¿no? Lo vuelve súper, no tan se repele, sino es de una manera equilibrada, ¿no? En el estado gaseoso, por ejemplo, aquí se ocurre que la fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de atracción, por lo tanto las partículas están muy separadas unas de otras. Es por eso
que prácticamente no se le puede ver, es un estado gaseoso, ¿no? Ocupa más espacio, más volumen, porque sus partículas se van a separar muchísimo unas de otras, ¿no? Y el estado plasmático, que es gas ionizado, pero a altas temperaturas, ¿no? Como a 10.000 grados centígrados. ¿Dónde podemos encontrar este estado plasmático de manera natural? En los astros, como la estrella y el Sol, ¿no? El Sol es una esfera de gas ionizado, que es gas de hidrógeno a altas temperaturas, y vive en este estado plasmático, ¿no? Hubo un quinto elemento, alumnos, que fue descubierto por Cornell, que se llama el condensado Bose-Einstein, ¿no? Que este es un super sólido, ¿no? Que a las temperaturas del cero absoluto tiene mayor energía, ¿no? Por lo tanto tiene propiedades de superfluidez y superconductividad, ¿no? Entonces se llegó a descubrir incluso hasta un quinto elemento, ¿de alumnos? Y recordemos que estos elementos tienen cambios, ¿no? Cambios de estado físico, ¿no? Un trozo de hielo, por ejemplo, cuando le aumentas la temperatura, se va a volver líquido, ¿no? Ese cambio de estado se llama fusión. Y si le aumento más calor, ese líquido se vuelve un gas, ¿no? Eso se llama vaporización. Y si aplico el efecto opuesto, ¿no? A ese gas yo le bajo mucho la temperatura, se vuelve un líquido. Y si ese líquido le sigo bajando la temperatura, se vuelve un sólido, ¿no? Va a variar en muchos casos por la temperatura, ¿no? Ahora, también puede ser de que sólido pase directo a vapor, ¿no? Esto ocurre, por ejemplo, con el hielo seco, ¿no? Se dice hielo seco porque cuando se derrite no moja, directamente se va a la evaporación, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Cuando de gas, de vapor se vuelve a sólido, ¿no? Sublimación inversa, ¿no? Cuando, por ejemplo, cae granizo, cae nieve, ¿no? Directamente del vapor se volvió gas, ¿de alumnos? Muy bien, alumnos, hasta aquí. Esta es la clase del día.